Alfred Russel Wallace y la evolución de las especies. Naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, Alfred fue también espiritista. Fue conocido por haber propuesto una teoría de evolución semejante a la de Charles Darwin y que motivó a este a publicar su propia teoría. Alfred Russel Wallace nace en Monmouthshire, en el estado de Gales, el 8 de enero de 1823, en una familia de clase media. El matrimonio tiene 9 hijos, siendo Alfred el octavo. 3 de sus hermanos no llegaron a la edad adulta. Su padre, de ascendencia escocesa, decía que sus orígenes se remontaban al famoso héroe del siglo XIII, William Wallace. La familia atravesó tiempos muy difíciles por una estafa y Wallace se vio obligado con 14 años a dejar la escuela y fue enviado a Londres con su hermano mayor, John, que era carpintero. Poco tiempo después se traslada a Bedfordshire con su hermano William, que era dueño de un negocio de agrimensura, que consiste en la técnica de medición de tierras, y allí aprendió el oficio. Ya en el otoño de 1841, los hermanos se mudaron al área de Neath, en Gales, y allí comienza el interés de Alfred por la historia natural, simplemente porque quería identificar las plantas que veía en el campo mientras trabajaba. Así que compró libros del tema y comenzó a coleccionar ejemplares prensados. El trabajo decae y Wallace, con 20 años, tiene que buscar otro oficio, y es cuando lo contrataron como profesor en la Collegiate School de Leicester. En su tiempo libre acudía a la biblioteca y allí estudia obras sobre historia natural. Parece ser que es aquí donde conoció al naturalista aficionado Henry Walters Bate, que le inculcó la pasión por coleccionar y estudiar los escarabajos, y que también tiene su primer contacto con el mesmerismo. En 1845 regresa a Neath y allí leyó el libro de Robert Chambers, Vestigios de la historia natural de la creación, publicado anónimamente y que lo convenció de la realidad de la evolución. Entre los años 1847 y 1848 es cuando Wallace le sugiere a Henry que viajen a Brasil para recolectar especímenes de insectos, aves y otros animales para sus colecciones e incluso para vender. Pero Wallace, aparte, tenía otros objetivos que no eran otros que estudiar y buscar pruebas de la evolución y descubrir su mecanismo, con miras principalmente a la teoría del origen de las especies. Así que los dos jóvenes partieron desde Liverpool el 26 de abril de 1848, llegando un mes más tarde al estado de Pará, donde se encuentra la desembocadura del Amazonas en Brasil. Después de unos meses, los amigos tuvieron un desacuerdo y se separaron para investigar diferentes áreas. Wallace se centra en el medio Amazonas y Río Negro y dibuja un mapa utilizando las habilidades que tenía como agrimensor. Que por cierto, este mapa es tan preciso que se convierte en el mapa estándar de la región durante muchos años. 4 años después, en 1852, Wallace se encontraba mal de salud y decidió regresar a Gran Bretaña. Lamentablemente, en el barco de regreso se produjo un incendio y se hundió, llevándose consigo importantísimas notas y los especímenes que había recolectado durante los últimos 2 años. Wallace y la tripulación lograron salvarse después de estar 10 días a la deriva en un bote con fugas. Las colecciones se perdieron y aunque estaban aseguradas, lo estaban por menos de su valor. Con una nueva ilusión, en 1854 dejó Gran Bretaña y se va en una expedición de recolección al archipiélago malayo, lo que es actualmente Singapur, Malasia, Indonesia y Timor Oriental.
En los 8 años que pasaría en la región, realizó alrededor de 14.000 millas de viaje visitando las islas más importantes del archipiélago y recolectando grandes cantidades de insectos, conchas, pieles de aves, especímenes de mamíferos y reptiles, de los cuales 5.000 eran especies nuevas para la ciencia. Escribió la obra El archipiélago malayo, un libro que describe su trabajo y experiencias y se considera el más célebre de todos los escritos de viajes de esta región y uno de los mejores libros científicos de viajes del siglo XIX. En febrero de 1855, mientras se encontraba en Sarawak, en la isla de Borneo, a Wallace se le ocurrió una idea. Allí escribió el artículo Ley de Sarawak, probablemente el artículo más importante sobre la evolución antes del descubrimiento de la selección natural. En él decía: todas las especies han comenzado a existir coincidiendo en el tiempo y en el espacio con una especie preexistente estrechamente relacionada. Con este artículo puso las bases de la biogeografía. Dicho artículo impresionó al geólogo Charles Lyell, quien conocía a Charles Darwin. Cierto día de abril de 1856, Darwin le explicó su teoría de la selección natural en la que llevaba trabajando 20 años. Lyell, en una carta, le instó a publicar la teoría, no fuera a ser que alguien se la adelantara. ¿Estaría pensando en Wallace? Pero Wallace era ajeno a todo esto. Él seguía en su mundo natural observando las especies. En febrero de 1858 sufre un ataque de fiebre amarilla. Entonces se encontraba en la isla indonesia de Halmahera, cuando súbitamente le pasó por la cabeza una idea: la selección natural como el mecanismo para el cambio evolutivo. En cuanto se recuperó, escribió un ensayo explicando su teoría, y este se lo mandó a Charles Darwin, con el que llevaba 2 años manteniendo correspondencia por sus intereses comunes en la evolución de las especies. Con el ensayo iba una carta en la que le pedía que, si lo consideraba interesante, se lo pasara a Charles Lyell para que éste se lo publicara en una buena revista. Darwin, cuando recibió la carta, debió entrar en pánico, ya que él tenía la misma teoría sobre la selección natural, solo que le había llevado 20 años. Así que pidió consejo a sus amigos Lyell y Joseph Hooker, un destacado botánico. Estos decidieron que había que publicar, y el 1 de julio de 1858, en una reunión de la Sociedad Linneana de Londres, presentaron los escritos de Darwin sobre el tema y el ensayo de Wallace, pero sin pedirle permiso. Estos documentos se publicaron en la revista de la Sociedad en agosto del mismo año. Los artículos de Darwin se colocaron delante del de Wallace, y eso dio lugar a que se priorizara la idea de Darwin como la principal. Wallace permaneció en el archipiélago malayo por 4 años más, donde fue reconocido por sus estudios en zoogeografía, incluyendo el descubrimiento de cómo estaban distribuidas muchas especies asiáticas y australianas de animales, y separando estas por una línea imaginaria que tiene el nombre de Línea de Wallace. Wallace regresa a Inglaterra en 1862 y en la primavera de 1866 se casó con Annie, con la que tuvo 3 hijos. Uno de ellos murió en la infancia. De este periodo no existe mucha información. Se sabe que se casó, que estuvo estudiando las especies que trajo del archipiélago malayo y, algo muy importante, y por lo que estamos hablando de él, en 1865 se convirtió al espiritismo. Por los conocimientos sobre el mesmerismo, durante sus viajes hizo algunos experimentos de hipnosis con los indios y con la población local, y en las cartas que recibía de su familia, ésta le informaba del movimiento espiritualista que estaba sufriendo Europa. Regresó a Inglaterra y tanto su hermana Frances como Robert Owen se habían convertido al espiritismo,
por lo que se cree que este fue el motivo de su interés en investigar los fenómenos. El mismo Wallace explica su conversión a las ideas espiritistas en la siguiente entrevista. Cuando regresé del extranjero en 1862, leí sobre espiritismo y, como la mayoría de la gente, pensé que todo era fraude, ilusión, estupidez. Conocí personas aparentemente inteligentes y sanas que me aseguraron que habían vivido cosas maravillosas. La señora Marshall era una médium muy conocida en Londres en ese momento, y tras un examen minucioso me convencí de que los fenómenos asociados con ella eran perfectamente genuinos. Pero me llevó 3 años de investigaciones posteriores convencerme de que fueron producidos por espíritus. Por estas palabras podemos deducir que Wallace investigó a fondo los fenómenos. Para ello leyó la literatura disponible para su época, realizó varias investigaciones, creó mecanismos para identificar el fraude y trató de sensibilizar a sus coetáneos sobre el tema, siendo mal recibido y mal interpretado por los círculos científicos de la época. ¿Cómo un hombre como él pudo haber sido tan crédulo para defender esas ideas?, le decían. Pero Wallace buscaba pruebas que le permitieran sustentar la hipótesis espiritista frente a otras hipótesis. Con las investigaciones que estaba realizando William Crook con el medium Daniel Douglas Home, se convirtió en su defensor, contradiciendo a sus detractores. En 1874 publica el ensayo La defensa del espiritualismo moderno. Este ensayo, junto a 2 anteriores, formó el libro Milagros y Espiritismo Moderno, publicado en 1875. Un caso en el que Wallace participó y que se cuenta en el libro Historia del Espiritismo de Arthur Conan Doyle, cuenta el caso en el que Wallace participó con un clérigo llamado Monk. Monk era, como hemos dicho, un clérigo inconformista que desde pequeño le ocurrían fenómenos. Cuando en 1873 se adhirió al espiritismo, comenzó a dar sesiones gratuitamente e incluso con fines curativos. Por ello comenzó a presentarse como el Dr. Monk. Esto no gustó nada entre la clase médica. Wallace describe cómo en una sesión el Dr. Monk entró en trance y al poco se formó un montoncito blanco, que se iba convirtiendo en una forma de mujer cubierta de ropa. Al rato, esta nebulosa fue reabsorbida por el medium y Wallace añadió que fue observada por todos a plena luz. Otro de los casos con el mismo medium en el que Alfred estuvo presente fue en el que cuenta cómo, después de atar unas pizarras con un lápiz entre medias, le pidieron que eligiera una palabra. Él eligió Dios, escrita a lo largo. Al poco escucharon el rasguño del lápiz y cuando desataron las pizarras estaba escrita la palabra Dios y como él había pedido, a lo largo. Esta sesión está certificada por varios científicos. En septiembre de 1876, el medium americano Henry Slade realizaba sesiones pagadas en Inglaterra. En una de estas sesiones, que participaba el profesor Ray Lankester, este le denunció por farsante y fue juzgado por ello. Varios investigadores que estaban en las sesiones que Slade había realizado fueron como testigos, y uno de ellos era Alfred. La defensa que hizo Wallace del medium tuvo implicaciones en su vida profesional, ya que el propio Lankester lo denunció ante sus compañeros de la Sociedad Británica para el Avance de la Ciencia, de haber degradado las discusiones de la sociedad por la introducción del espiritismo. Esta acusación se basó en una comunicación que se había aprobado en la sociedad, en la que William Barrett defendía la existencia de la telepatía y se refería a los fenómenos mesméricos y espiritistas como telepáticos.
Esta publicidad negativa significó que Wallace no fuera elegido secretario de dicha sociedad, pero no fue solo eso, sino que dificultó que más tarde el gobierno británico le concediera una pensión cuando atravesaba dificultades económicas, por lo que Wallace le solicita a Darwin que interceda por él. Darwin, antes de hacer nada, se lo consulta al botánico Hooker, al que le parece una insensatez que Wallace fuera pidiendo que firmaran la solicitud. Pasado un tiempo, Hooker cambió de opinión respecto a Wallace y en 1881 le fue concedida dicha pensión. 5 años más tarde, en 1886, Wallace viaja a Nueva York para dar conferencias y visitar centros espíritas. Allí conoció al psicólogo William James, gran investigador de la fenomenología espiritista y con el que asistió a sesiones de materialización con la médium señora Ross, donde aparecían objetos o personas. Y como suele pasar en estos casos, existió una acusación de fraude hacia la médium y Wallace escribió en su defensa. Alfred Russel Wallace continuó siendo espírita y publicando artículos espiritistas hasta su muerte el 7 de noviembre de 1913. Lo definen como un hombre tímido, honesto y muy tolerante. En su momento, fue una de las personas más conocidas del mundo, pero aunque era tan importante en su aportación a la ciencia de la evolución como fue Darwin, no era tan reconocido como él, porque era espiritista. Qué triste, ¿verdad? Muchas gracias.